Bien, continuamos. Y para terminar esta fantástica tríada de mesas redondas, con un muy buen sabor de boca, me gustaría dar paso al panel titulado Colaboración como motor de innovación. En él se nos compartirán experiencias diversas de colaboración entre los diferentes actores de la salud, siempre buscando soluciones innovadoras a diferentes problemáticas del sector, como a través de la tecnología. Lo moderará Andrea Barbiero, recién incorporada ambasador de Barcelona Health Hub y fundadora de COSalud. Andrea, muy buenas tardes, muy buenos días. Hola, Muchísimas bien. gracias. Bienvenida aquí en este fantástico Qué plató. maravilloso plató, que me encanta estar otra vez contigo este año. Y además lo que estoy segura es que esta mesa de debate va a poner el broche de oro y dará un Seguro. buen cierre a todos los paneles, Seguro. ¿verdad? Tenemos unos ponentes maravillosos, así que seguramente vamos a dar un buen broche de oro a toda esta conversación que ha estado durante todas estas horas que fueron geniales. Así que gracias por... A continuar, aquí te dejo, plató todo tuyo, Gracias, tus Elena. panelistas aquí esperándote en pantalla y cuando quieras. Gracias, Elena. Bueno, bienvenidos. Es un placer para mí otra vez estar aquí en el Barcelona Health Hub, en este summit que se repite por segundo año después del primero que hicimos el año pasado con el enfocado a Iberoamérica. Y en esta mesa hoy vamos a hablar sobre colaboración, ¿no? Colaboración es este valor que tenemos los seres humanos de per se, ¿no? Entonces nos gustaría que hablemos de este valor enfocado a la industria farmacéutica, cómo los diferentes actores dentro de la industria se ponen a trabajar de manera conjunta para poder innovar con tecnología, con datos y sobre todo enfocado a las personas. A mí este concepto me gusta llamarlo salud colaborativa, ¿no? En cuanto de la salud se transforma en un bien común en el que todos nos ponemos a trabajar en pos de ello, ¿no? Durante estos últimos años hemos visto en la pandemia cómo todos nos hemos arrimado y hemos puesto el motor a funcionar para que podamos mejorar la calidad de vida de las personas. Para esto me gustaría invitar a mis cuatro ponentes. Me van a acompañar Martín Boschetti. Martín es el responsable de la empresa DMO Design. Hola Martín, bienvenido. Gracias por estar hoy aquí. Gracias, André, por la intro. Es un placer, de verdad, acá desde Buenos Aires en este momento, compartir con ustedes. Así que, adelante. Gracias. Sara Pedraz, Innovation Leader de GSK. Bienvenida, Sara. Muchas gracias, Andrea. Encantada de estar aquí. Ignacio Chueca de IQVIA, responsable de la unidad de negocio de business de Customer Health. Bienvenido, Ignacio. Andrea, muchas gracias a todos. Y por último y no menos importante, Marcelo González de la Fundación Mi Diabetes desde Chile. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, Andrea. Bueno, me gustaría que empecemos un poco ahí cortando el hielo con Martín. Me gustaría que en la anterior mesa estuvieran hablando mucho del diseño centrado en las personas, ¿no? Y sé que vosotros desde DMO estáis muy enfocados en el diseño de experiencias, de tecnología, utilizando, ¿no? el conocimiento común de todas las personas. ¿Me puedes contar un poco más qué es lo que hacéis de DMO? Algunos ejemplos que hayáis hecho con la industria. Te dejo que nos vayas contando un poco las experiencias que han tenido. Seguro, Andrea, buenísimo. La verdad que la charla viene dándose en términos súper motivadores de lo que uno escucha y también con los desafíos bastante alineados, ¿no? De cómo esto de la gobernanza desde el top de la compañía, cómo alinear presupuestos, cómo conseguir los skills. Se habló mucho de la transformación esto hacia el usuario, hacia el paciente. Y creo que sin duda hay una clave ahí muy importante y un cambio cultural para la industria farmacéutica de no solamente acercarse al paciente una vez que las cosas están dadas o como para usarlos como medio de validación, sino involucrarlos desde el momento cero en la co-creación de las necesidades. Se charló también más temprano en cómo los mismos pacientes o personas con patologías están hackeando los modelos y están hackeando la forma de llevar adelante sus patologías, sus tratamientos y buscándole la vuelta a todo su día a día, ¿no? Un gran porcentaje de su día va más allá de lo que ocurra en un espacio o ambiente médico o en una
en una interacción con una industria farmacéutica en este caso. Desde DMOSI nos dedicamos a esto, nos dedicamos a entender cuál es el problema antes de empezar a buscar una solución, tratar de escuchar, de interactuar con los actores, hablamos de pacientes, hablamos de HCPs, HMOs, y tratar de, es complicado, ¿no? Pero tratar de pescar a ver por dónde hay un lugar para entrar a este problema complejo, por dónde hay una oportunidad de hacer algo distinto, de corrernos un cachito para el costado, porque no son ventanas por las que podemos pasar ni puertas, son rendijas muy, muy finas y hay que de alguna manera adaptarnos ahí para poder co-crear con ellos, escucharlos, entender realmente qué es lo que necesitan y no generar una transformación digital en donde hagamos otra app más, otra plataforma digital más que termine en la nada, que no se use, porque ya hay muchas. Y creo que ahí está un poco el desafío. Y cortito, en 10 segundos, nos tocó en estos últimos años trabajar con personas con diabetes, nos tocó trabajar con personas trasplantadas, tanto pediátricos como adultos, y con unos insights tremendos. Comparto uno y dejo la palabra. Trabajando en una aplicación de gamificación para personas trasplantadas pediátricas, pasábamos a un siguiente release a personas adultas. Y cuando hicimos las entrevistas con usuarios, con personas que habían sido trasplantadas hasta más de una vez en su vida, una persona de 50 años nos dijo, ¿por qué dividen niños y adultos, o pediátricos y adultos, si todos tenemos miedo? Todos somos niños en estas cuestiones de patologías. Todos tenemos miedo y además, al ser adultos, corremos el riesgo de quedar como tontos por no saber de algo. Entonces, son insights que uno a veces desde el desarrollo de la solución o del desarrollo de la innovación no los ve hasta que no habla con una persona que le dice, no separemos, juntemos todo, todos estamos más o menos en la misma. Gracias, Martín. Sobre todo me quedo con esto que decís, ¿no? Estamos hablando de personas, ¿no? Cuando hablaba recién antes de este concepto que me gusta compartir de salud colaborativa, estamos hablando de personas que quieren participar en la innovación y estas personas pueden ser pacientes, profesionales, familiares. Somos todos que estamos aquí a apoyar para que la innovación se dé lugar y que todos estemos sentados en la misma mesa, ¿no? En relación a esto, Sara, me gustaría que me cuentes desde la industria, desde GSK, desde tu visión y desde tu responsabilidad, qué es lo que estáis haciendo para buscar la manera de que en esa mesa se sienten todos y crear una innovación centrada en las personas, pero empujándolo desde la industria. Perfecto, yo muy en la línea en realidad de Martín. A mí no me gusta hablar muchas veces de diseño centrado en el paciente, o que el paciente sea el centro de las cosas, porque visualmente lo imagino como que el paciente está en el centro y todos estamos colaborando alrededor mirándole. Y tampoco me gusta hablar de participación, sino de ellos son... Tenemos que ser uno más. Lanzo una pregunta muy básica, pero ¿quién de nosotros es un paciente de 73 años recién diagnosticado de cáncer de pulmón? Ninguno. Entonces, ¿cómo cualquiera de nosotros es capaz de ponerse en los zapatos de esa persona y pensar qué necesita esa persona? Incluso podemos estar cerca de tener en cuenta cuáles son sus necesidades más básicas. Necesita formación, desde luego, necesita acompañamiento psicológico, desde luego, pero eso no es suficiente para saber qué tipo de formación, cómo hay que hacer esa formación, cómo le viene bien a esa persona, en qué momento hay que pautarla y cómo la va a consumir, o esa persona nos lo dice y colabora, o es inviable. Nosotros desde la industria sabemos muchísimo de acceso, sabemos muchísimo de legislación y de estrategia, pero desde luego no sabemos de esas micro necesidades que al final son las que hacen que se utilice o no un producto. Tampoco sabemos de tecnología como puede saber una tecnológica o como muchas startups. Entonces, generar espacios en los que nos sentemos todos desde inicio y realmente creamos que esa es la manera de sacar adelante estas soluciones, es la única manera. ¿Cómo se generan esos espacios? Para mí es muy sencillo, que es generándolos, y puede ser muy obvio, pero no hay limitaciones para que nos sentemos con médicos y nos sentemos con asociaciones para pensar juntos. No hay limitaciones para que nos sentemos con otras empresas. Y si las hay, siempre hay maneras de hacerlo para que
todos estemos o en el loop o informados o podamos aportar, o a lo mejor alguien justo no puede estar en esa mesa, pero puede estar en otra mesa al lado en el que todo lo conectemos. Entonces hay que entender que muchas veces desde la industria tenemos que tener el rol de facilitador para que las cosas ocurran, pero desde luego que todos tienen que estar sentados desde el inicio, porque es la única manera, como ha dicho Martín, de que las cosas funcionen y que realmente los productos no sean la app nueva que se lanza y que dentro de 3 meses es un programa de apoyo al paciente olvidado, sino la app que los pacientes necesitan. Gracias, gracias Sara. Muy interesante lo que dices, ¿no? Sobre todo esto de reconocer lo que no sabemos, ¿no? Lo que no sabemos y lo que necesitamos que otros nos acompañen y nos enseñen y nos marquen el camino de por dónde ir. Por eso se trata de esto, ¿no? De buscar a todos los stakeholders, a todos los actores, sentarlos en la mesa y que cada uno aporte aquello que sabe, ¿no? Me gustaría pasar con Marcelo también. Marcelo, bueno, tú eres paciente responsable de una asociación de mi diabetes en Chile y bueno, mejor que nadie nos puedes contar un poco cómo ves esta participación de los pacientes, personas, dentro de la mesa de conversación, no solamente en la innovación, sino en otros temas, ¿no? que soy consciente de que habéis movido la aguja bastante en algunas situaciones. Así que te dejo para que nos cuentes también un poco de tu historia. Gracias, Andrea. Con lo que ha hablado Martín y Sara, me doy cuenta que el trabajo ya está casi listo, está hecho, porque efectivamente han descrito la situación ideal, nos ponen ahí, no en el centro. Yo concuerdo mucho con Sara en esta pasada respecto de que a veces cuando se habla de poner al paciente en el centro es como solo objeto de beneficio y no actor activo de proponer su propio beneficio también, contando su experiencia. Entonces, de pronto uno dice, ¿para qué siguen existiendo estos summits si parece que vivimos en el mundo ideal? Y no vivimos en el mundo ideal, porque no todos piensan como Martín, no todos piensan como Sara, y estoy seguro que no todos piensan como Ignacio, que viene luego también a aportarnos. Y en ese sentido, yo creo que Latinoamérica tiene harto que avanzar, harto que aprender. Desde el punto de vista de las asociaciones de pacientes, yo creo que estamos viviendo un momento complejo en términos de generar, ojalá, una transición del asistencialismo al cooperativismo o a la colaboración propiamente tal, en el sentido de que debido a las carencias, a las diferencias socioeconómicas, demográficas que tenemos en este continente tan diverso, pero que finalmente el lenguaje nos une por sobre todo. A los brasileños les entendemos igual, así que no hay problema. En ese sentido, esas diferencias han ido generando distintos escalones que hemos tratado de nivelar un poco. Y cuando hablo de ese asistencialismo en donde el paciente recibe de una asociación lo que no le entrega el sistema de salud, lo que las leyes no están cubriendo, tenemos que pasar a la acción. Y ahí es donde la experiencia que hemos ido marcando como asociación de pacientes, producto de estas tormentas perfectas que a veces surgen en algunos países, nos pone en una situación de ojalá compartir cómo una campaña de acceso logra incidir en una política pública de un país y generar que muchas personas que no podían acceder a una bomba de insulina de última generación de $10.000 de costo que se pagaba del bolsillo, pueden hoy día recibirla sin pagar nada, simplemente por la condición de tener diabetes tipo 1 y un protocolo que obviamente está fijado por las autoridades. Probablemente la escucha que está comenzando a darse ahora de parte de un sector farmacéutico, que es mirado con mucho recelo por el resto, va a generar está generando el remesón. Cuando hay farmas que nos invitan a participar en board de pacientes, para contarnos parte del proyecto que se viene, para darnos el pipeline de lo que va a suceder en el futuro. Y nosotros podemos incidir con un pequeño comentario, con una encuesta, con la visualización de un prototipo, con la redacción o participar en la redacción de un protocolo de un ensayo clínico, de los consentimientos informados, por ejemplo.
vaya si nos estamos sentando a la mesa finalmente a conversar también. Quiero hacer una cápita respecto de lo que se habla siempre de las startups. Yo soy publicista de profesión, soy redactor creativo, y una de las cosas que más sentía el peso era tener que responder al apelativo de creativo, a un adjetivo. ¿Qué es ser creativo? ¿Qué es ser innovador? ¿Qué es ser tecnológico? Cuando yo fui diagnosticado con diabetes y he vivido más de la mitad de mi vida en el siglo pasado, pensé que el siglo XXI iba a ser el de la innovación, porque ¿qué era la innovación? Autos voladores, gente viviendo en Marte o cosas por el estilo. Eso no ha ocurrido todavía masivamente. Pero ya el año 2002 los pacientes estábamos en la web compartiendo información, haciendo ayuda solidaria, apoyo de pares, ese apoyo que no encontramos en la industria farmacéutica en algún momento, ese apoyo que no encontramos en los servicios médicos, ese apoyo que no encontramos en las autoridades sanitarias. El origen de muchos cambios, de mucha innovación, como ya se mencionó durante la mañana y también Martín lo mencionó hace un rato, parte por los pacientes. El proyecto de Do It Yourself o de We Are Not Waiting, los pacientes no podemos esperar, no podemos seguir esperando. Muy bien, muy interesante toda esta aproximación que nos planteas. No podemos seguir esperando, los pacientes, las personas no podemos seguir esperando para estar en la mesa de conversación, para participar, para mover la aguja, ¿no? Como hablábamos. Ignacio de IQVIA, te doy la palabra para que nos cuentes desde IQVIA qué estáis haciendo, cómo estáis trabajando en esta relación no solamente con las personas o los pacientes, sino también con otras startups, desde ustedes que son una gran corporate, ¿no? Y que estáis con presencia en todo el mundo. ¿Cómo estáis colaborando y cómo estáis avanzando en este punto? Genial. Gracias, Andrea. Desde un punto de vista de IQVIA, yo creo que una de las palancas que más podemos aportar a la sociedad es desde el punto de vista de la información, ¿vale? Al final yo creo que los datos hay que verlo como una herramienta para la mejor toma de decisiones, y en este sentido estamos en una era en la que generamos muchísimo volumen de información y cada vez tenemos más herramientas tecnológicas que nos pueden permitir explotar esta información. En este sentido, tenemos dos grandes retos para poder llegar a este punto, ¿vale? Más allá de luego de si esta innovación venga por grandes corporaciones o venga por startups, el primero de los grandes retos es que desde el punto de vista sanitario y de la salud se genera muchísima información, pero en la mayoría de los casos estamos hablando de información que es no estructurada, ¿vale? Al final, todas las historias clínicas, como hablábamos en el caso de Marcelo, paciente con diabetes, pero como él hay millones con infinidad de patologías, realmente toda esta información que tenemos en historias clínicas, en sistemas sanitarios públicos, privados, que no se hablan, realmente el primer reto que tenemos es organizar y poder estructurar esta información. Y además tenemos otro reto más reputacional en el hecho de que siempre existe mucha controversia respecto a los usos de salud, uso de datos de salud con motivos de investigación o con motivo de desarrollo de potenciales investigaciones clínicas de nuevos fármacos. En este sentido, y aquí muchas veces alguna conversación que hemos tenido previa en este grupo, hablábamos de quizá un poco la visión cortoplacista que pueden tener desde un punto de vista de los sistemas políticos, una visión de a 4 años vista para las próximas elecciones, y puede existir un coste reputacional de ser quién es la persona que empieza a trabajar y realmente a facilitar que se usen estos datos de salud. En este sentido, hicimos desde IQVIA España en el año 2021 un estudio, un trabajo de campo con 2.000 personas con población general, y preguntamos ¿cuántas de estas personas estarían dispuestas a compartir sus datos de salud con fines de investigación clínica? Porque además ahora el COVID yo creo que ha sido una gran evidencia de la necesidad de poder analizar esta información para ser mucho más rápidos y implementar acciones que nos permitan mejorar la calidad de vida de todos. Y únicamente un 6% de la población en España estaba en contra de compartir estos datos de salud. O sea que realmente yo creo que es una barrera mental que tenemos como sociedad, pero realmente que si hay una voluntad general se puede avanzar seguro. Entonces, un poco recapitulando, yo creo que hay dos grandes retos, como decía, estructurar toda esta información, y luego también está el reto más político de realmente dar este paso de que se empiece a trabajar esta información. Una vez tenemos esta información, y como decía, un poco la información es poder, aquí los usos pueden ser ilimitados y con un impacto espectacular en la sociedad.
este sentido, el año pasado estaba en una conferencia similar y ponía el caso de pues, que siempre cuando vamos al médico valoramos un médico que tenga un buen ojo clínico. El ojo clínico al final es fruto de la experiencia, de haber visto muchos pacientes. El hecho de que nosotros tengamos este volumen de información, que lo podamos procesar tecnológicamente, lo que nos permite es como un supermédico que de repente, oye, pues analice todos los pacientes de diabetes de España y nos pueda permitir sacar conclusiones. Y en este sentido tenemos ejemplos que hemos desarrollado desde IQVIA, por ejemplo, de herramientas de soporte a la decisión de tratamiento oncológico, ¿vale? De, por ejemplo, en función del perfilado del paciente, poder hacer un modelo predictivo de cuál es la respuesta que podemos obtener en función del patrón de tratamiento o en la pauta de tratamiento definida. O, por ejemplo, proyectos para identificar pacientes no diagnosticados en enfermedades raras. Y un punto muy importante también, y lo hilo con lo que decíamos de incorporar la voz del paciente, todo esto, el poder generar y analizar este volumen de información también nos va a permitir optimizar los flujos asistenciales, ¿vale? Y optimizar los flujos asistenciales porque hay patologías, hace un año y medio así, estaba en una compañía que me decía, oye, Ignacio, es que mi gran reto es que mis pacientes están 2 años dando vueltas por el circuito hasta que son diagnosticados, ¿vale? Entonces, el reto de asegurar que, oye, pues que podamos ayudar al sistema sanitario a identificar antes a estos pacientes que tengan un tratamiento correcto antes puede tener un impacto increíble. Y dentro de esta revisión del flujo sanitario, ¿qué patas se apalancan? Oye, por un lado, analizar bien toda la información que se dispone, incorporar la voz de los clínicos, de los líderes de opinión, para redefinir este proceso y también incorporar la voz del paciente para identificar cuáles son los puntos, un poco hablando del anglicismo, los pain points que nos pueden ayudar a mejorar no solo la calidad de vida del paciente, sino también la percepción que tiene el paciente de la calidad del sistema sanitario, ¿vale? Entonces, en este sentido, IQVIA estamos trabajando conjuntamente con laboratorios farmacéuticos, también con otras startups, que nos permitan evolucionar en esta vía de poder cada vez explorar esta información de evidencia en el mundo real y realmente poder tener un impacto positivo a la sociedad. Gracias, gracias Ignacio, es súper interesante este tema, ¿no? Sobre todo, creo que hay como una frase que a mí me gusta mucho, es que los datos curan, ¿no? Sin la disponibilidad de los datos, ¿qué haríamos, no? Entonces, ¿cómo podemos buscar la manera de que los datos estén disponibles para la investigación, para el diagnóstico temprano, y de la mano también de los ciudadanos o de las personas que tengan algo que decir sobre sus datos también, ¿no? Dependiendo de las regulaciones, aquí tenemos diferentes ejemplos en diferentes países, ¿no? También tenemos diferentes capacidades de hacer o dejar de hacer. En este sentido también me gustaría como volver a hacer una vuelta y pasada para que todos podamos conversar, ¿no? En relación a este cambio de paradigma que estamos planteando, ¿no? ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los elementos o los limitantes que es para que este cambio se dé realmente, ¿no? Y dejemos de hablar y ponernos a hacer, ¿no? Martín, vos, ¿qué pensás? ¿Cuáles son las recomendaciones o los elementos que crees que nos faltan para que este cambio de paradigma de salud colaborativa en el que las personas, la tecnología y los datos sea un ensamblaje casi perfecto, ¿no? Yo creo que hoy escuché mucho de esto y en algunas cosas que quiero remarcar, me parece que uno de los principales puntos es pasar a la acción. Los procesos de innovación son procesos inciertos, son procesos en donde se aprende haciendo, ¿sí? Se transita haciendo. Y siento que hay un montón de barreras y que nunca va a haber un escenario ideal para encarar este tipo de procesos. Son procesos variables, son procesos cambiantes en el camino, en donde hay muchos intereses hasta contrapuestos, en donde hay muchos actores, en donde está el negocio en el medio, en donde está la vida de las personas. Son como cosas que si uno las analiza por los términos del diccionario, son como cosas que nada que ver. Y tenemos que tratar, creo yo, como operadores culturales todos, desde el diseño y la innovación, desde la tecnología, desde las asociaciones de pacientes, desde la industria en sí misma, todos dar un paso adelante y todos hacer un voto de confianza respecto a estos procesos, porque se está demostrando. Lo bueno es que también hoy escuché y voy viendo tendencias en el mundo también de que a través de estos procesos se van logrando cambios. Yo remarco en eso, remarco en el punto de la acción, cosas que veo que hacen falta es compromiso en parte de la industria a sostener estos procesos en el tiempo, a poder destinarles un presupuesto,
a poder que sean procesos que trasciendan las fronteras, que no pase de que hay que ir país por país haciendo prácticamente lo mismo, haciendo los mismos cambios, cuando tal vez la solución en global ya existe, pero no se puede traer a nivel local por cualquier regulación interna. Digo, creo que ahí hay un compromiso de la farma. Estaría bueno que también haya un mindset y una cultura de innovación a poder de verdad involucrar a todos los actores en la misma mesa, a un pagador, a una persona con determinada patología, a todas las áreas dentro de la farma, acceso, PSP, medical, marketing, juntarnos todos. Y me parece que no a debatir, juntarnos todos a co-crear, a trabajar, a concretar cosas que puedan el lunes mismo, empezar a dar un paso hacia adelante. Hoy se dijo también, esta mujer de Bayer hablaba de la innovación no es innovación si no se implementa, o si no hay implementación no hay innovación. Y yo coincido mucho en eso. Y creo que para que eso ocurra, tenemos que partir el problema en pequeños pedacitos, ¿no? Y ir atacándolos de a uno porque realmente es muy grande el tema que queremos resolver y todos juntos no lo vamos a poder abarcar. Sara, en tu opinión, ¿no? Esto que plantea Martín desde el conocimiento de la industria desde fuera como proveedor externo, ¿no? Tú que estás como parte de la industria, ¿cómo ves estos hilos internos? ¿Cómo crees que se puede saltar estas barreras? ¿Cómo ves que estáis trabajando para poder internamente trabajar de manera colaborativa para que así poder abrir la puerta a trabajar con el resto de agentes del ecosistema? Yo creo que estamos avanzando mucho, pero que hay un tema de mindset de fondo que es importante tratar cuanto antes. Gran parte de estas tecnologías se han implementado, las que han llegado a implementarse, se han hecho pilotos, que yo creo que es necesario ya pasar de la fase de piloto un poco a la fase de profesionalizar la innovación y no solo hacer el proyecto estratégico que me sirve muy bien para un momento concreto, sino darle continuidad en el tiempo. Pero cuando hablo de mindset me refiero a un enfoque a datos y creo que aquí la industria está trabajando mucho y no solo la industria, sino todos los que nos sentemos en esa mesa que hemos diseñado antes, debemos tener ese mindset porque poner o pedir compromiso para que una solución esté en el mercado, para que tenga acceso a, en nuestro caso en España, todas las comunidades autónomas, pero cada país tiene una regulación diferente para que todos los pacientes puedan tener acceso a ella. Yo entiendo que el regulador y el pagador van a decir, ¿por qué esto es más efectivo que lo que tengo ahora? Claro, lo que tenemos ahora no lo medimos, no sabemos si es efectivo, sabemos que posiblemente no es efectivo. ¿Y por qué esto tiene un coste-beneficio superior al que tengo ahora? Y estamos en la misma. A día de hoy, gran parte de los procesos asistenciales no están medidos end-to-end. Con lo cual, implementar mejoras, no sabemos cómo de efectivas van a ser cuando toquemos el proceso. Con lo cual, es necesario avanzar en el mindset de que esto se permanezca en el tiempo y yo creo que aquí la industria está apoyando mucho para que nos arriesguemos a dar estos primeros pasos y en algunos casos darle continuidad, que nos permitan hacernos con los datos suficientes para poder evaluar esos pilotos, proyectos e iniciativas que se alargan en el tiempo y después volver a la mesa con humildad y con afán de colaboración a decir, esto es lo que hemos hecho y habrá veces que es, oye, y nos hemos equivocado y habrá veces que sea, ¿cómo podemos mejorarlo? Pero siempre con la voluntad, y aquí es un tema actitudinal, de generar alianzas sólidas, de que esto solidifique en el tiempo, más allá de algo muy puntual. A mí no me gusta hablar ni de procesos ni de estructuras, porque al final creo que son personas y de hecho cuando me hablan de las normativas internas, de los procedimientos internos o incluso cuando hablamos de estructuras de global, el pagador, el regulador, al final son personas que tienen unos modelos mentales muy concretos y tenemos que pensar
por qué tienen esos modelos mentales y qué necesitan, qué necesitamos para derribarlos. Yo creo que estamos en camino. Simplemente necesitamos un poco más de tiempo, necesitamos mantener un poco esta profesionalización que ya está viviendo el sector, que han vivido otros sectores y que, bueno, quizá hemos estado un poco más rezagados, pero salud no es complejo. Innovar en otros sectores, y yo lo he hecho hace algunos años, no es que sea más fácil, pero no pones encima de la mesa los mismos riesgos, ni para todos los que estamos sentados en la mesa, ni para el usuario final, bien sea clínico, paciente o el que sea. Entonces, desde mi punto de vista, para mí es continuar con la profesionalización y tener la actitud necesaria y el mindset necesario para que esto se consolide en el tiempo. Celebro esto que propone Sara, me encanta que plantees también, ¿no?, a las personas que están dentro de las instituciones cómo pueden cambiar ese mindset para movernos hacia este lado, ¿no? Un poco lo que planteabas era este concepto de medicina basada en el valor, ¿no? Todo lo que no podemos medir, no podemos cuantificar, no podemos demostrar su eficacia, su efectividad. Entonces, ahí sí que me viene una pregunta para Ignacio, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para diseñar pensando en el valor, diseñando de per se las tecnologías, la innovación que recuperen esa información, esos datos, no solamente sobre datos clínicos, sino también datos relacionados a las experiencias de los pacientes, ¿no? Desde IQVIA sé que sois bastante profesionales en este enfoque. Me gustaría que nos cuentes cómo diseñamos la tecnología, la innovación desde esta mirada. Yo creo que aquí, en este punto, desde aquí ya tenemos varios proyectos en marcha en colaboración con farmas, también con pagadores, para todo este proceso de mejora de las rutas asistenciales. Al final, la clave es equivocarse, ¿vale? Equivocarse quiere decir que es un proceso iterativo, ¿vale? Y la importancia para que sea un proceso iterativo e ir mejorando, la importante es, muchas veces es difícil medir, pero hay que esforzarse para intentar identificar aquellos KPIs que puedan al menos identificar o valorar en cierta manera los puntos fuertes y débiles que pueda tener. Y en este proceso iterativo, al final, la gracia es poco a poco ir aplicando mejora continua y que la continuación de la medición vea cómo realmente va mejorando este desempeño y sobre todo esta parte de la mejora de los procesos asistenciales. Y aquí, como decía anteriormente, uno de los factores de éxito que estamos viendo en esta tipología de iniciativas es salir del hospital desde el punto de vista de trabajar únicamente con el clínico, ¿vale? Aquí reincido con lo que comentaba antes tanto Marcelo como Martín como Sara, y también decías, Andrea, incorporar la voz del paciente, ¿vale? La voz del paciente en cualquier proyecto. Yo creo que antes preguntabas, Andrea, por las barreras. Yo creo que una de las principales barreras es que a veces empezamos a cajar la casa por el tejado. Yo creo que muchas veces es necesario en estos procesos innovativos empezar un proceso bottom-up en el que entendamos realmente cuál es el problema, ¿vale? Y para entender qué es el problema hay que preguntar al que sufre, ¿vale? En este caso es la persona que tiene la enfermedad en concreta que se está analizando. Entonces, en este sentido, para mí el punto clave es partir de esto, entender y definir bien la situación basal, definir qué KPIs nos van a permitir medir y luego buscar las fuentes de información que existen siempre para poder medir y seguir este proceso iterativo de mejora continua, tolerando el fracaso, tolerando la equivocación y sobre todo buscando la mejora continua. Gracias, Ignacio. Y Marcelo, ¿tú cómo ves estas barreras, ¿no? También lo que un poco volviendo a la pregunta inicial que le hacía a Martín, ¿cuáles son estas barreras para que este nuevo cambio de paradigma se geste, ¿no? Se haga real, se haga realidad? La desconfianza. Creo que una de las barreras más potentes y que yo creo que es inherente a la raza humana, esto de desconfiar del otro, de que el otro que está ahí sentado enfrente de la mesa quiere sacar algún provecho de ti, de tu acción, de tu ser, de tu bolsillo, de lo que sea, y profitar de aquello para ganar él. De pronto, la industria, al menos en los países de este lado del mundo, yo sé también que en el otro lado es casi lo mismo, están muy demonizadas. La industria ha sido el facilitador de muchos de estos procesos de innovación. Y facilitador estoy hablando de el proveedor del recurso financiero, que hace falta, está claro. Los gobiernos no tienen dinero suficiente para hacer ensayos clínicos en 5.000 personas con un nuevo medicamento, o sea, a menos que sea un gobierno muy, muy especial.
Los regímenes que tenemos acá en Latinoamérica, la mayoría no tienen esos recursos. Y desde ese punto de vista, yo creo que hay que derribar la barrera de la desconfianza. ¿Y cómo se derriba esa barrera? Creo que lo primero es sentarse a hablar con los que están en la misma sintonía de uno, y a partir de ahí ir construyendo relaciones sólidas de confianza que nos permitan incorporar a otros actores a la mesa. O sea, ¿por qué falta el pagador? ¿Por qué falta la autoridad en algunas mesas redondas? No quiere, desconfía, no lo pudimos convencer. ¿Cómo lo convencemos? Sentándonos nosotros y demostrándole lo que se perdió. Es como el comercial, alguna vez vi un comercial de Vespa. Los comerciales de Vespa eran la motoneta se iba alejando del usuario. Los comerciales de otras motocicletas venía siempre ese usuario, era una ganancia. Cuando tú ves la Vespa alejarse, quieres tú acercarte a ella, quieres tú ir. Y si somos capaces de sentarnos algunos a la mesa y demostrar que nos ponemos de acuerdo, que conversamos, que somos capaces de generar proyectos pilotos, finalmente alguien va a hacerle clic. Yo confío, yo a lo mejor soy ingenuo, no sé, pero confío en las personas per se, no parto pensando en que son negativas. Y alguien va a hacerle clic, alguien va a sentir que su aporte va a mejorar finalmente lo que estamos buscando, que es una mejor salud para todos. Otra cosa que creo que necesitamos con urgencia, sobre todo en este lado, como este es un summit iberoamericano y hay gente de Latinoamérica, por supuesto, mayoritaria, espero, porque Iberoamérica es de allá, 2 países y esto todo de acá, necesitamos cambiar al paciente que tenemos en este lado del mundo, necesitamos profesionalizarlo también. O sea, hay un paciente que estaba acostumbrado a recibir siempre el beneficio y aportar poco. ¿Y cómo vamos a profesionalizar a ese paciente? ¿Cómo lo vamos a alfabetizar digitalmente? Porque si una de las cosas que dejó en claro la pandemia es que no todo el mundo tiene la mejor conexión a Internet, no todo el mundo tiene el mejor smartphone, no todo el mundo tiene el mejor computador de sobremesa ni la mejor cámara. Pensábamos que sí, pensábamos que estábamos súper adelante, que teníamos de todo, pero eso, en mi país hubo una imagen muy triste de un estudiante que en pandemia se tenía que subir arriba del techo de su casa en un humilde pueblo en el sur de Chile para poder captar la mejor señal, para poder conectarse a sus clases online. Si estamos confiando en que este teléfono móvil va a permitir que mi médico o mi centro de salud vea una alerta médica de emergencia basada en la conexión a Internet, recordemos que los errores en medicina suelen estar en el cementerio. En ese sentido tenemos que nivelar hacia arriba. Y creo que la alfabetización digital, la profesionalización de las asociaciones de pacientes, llevándolas a un estamento superior, también es clave. Y ahí es donde las alianzas que uno puede formar con la industria principalmente, que sigue siendo el que pone el dinero para la fiesta, lamentablemente, tiene que tener también una clave en la transparencia. Y yo creo que en eso se está trabajando. Yo no creo que haya otra industria tan autorregulada como es la farma hoy día, pero aún así sigue pensando que por la farma no se ha descubierto la cura del cáncer, la cura de la diabetes, la cura del lupus, la cura de todas estas enfermedades crónicas que han hecho que finalmente haya pacientes como yo que no quieran donar órganos, porque en realidad solo para la ciencia ya a una persona no le van a servir, pero sí quiera donar sus datos. Y es lo que estoy haciendo en el día de hoy. Me alegro mucho que digas esto, me invoca bastante, soy militante de la donación y de la entrega de los datos por el bien común, así que te agradezco, Marcelo, esta recap rápido. No tenemos mucho tiempo porque la verdad que hablamos mucho también. Me gustaría que pasemos los 4 a hacer una reflexión final o un pedido, como si tuviesen aquí el hado madrino y que les pueda decir, te concedo un deseo para que todo esto que estamos hablando sea real. Martín, pide tu deseo, por favor, a ver si lo podemos cumplir. Tengo que elegir uno. Yo creo que es fundamental que se pueda destinar el tiempo, el mindset y el recurso, de que realmente se destinen equipos dedicados con interlocutores que entiendan de lo que estamos hablando,
que entiendan de cómo implementar estas cuestiones en tecnología, en digital, de poner al usuario en la misma mesa, a todos los usuarios en la misma mesa. Y creo que, nada, darles lugar a herramientas a que puedan crecer, a que puedan tener su tiempo de maduración, que una startup, una herramienta digital no es de un día para el otro, el dato no aparece de un día para el otro. Nos pasó a nosotros con Clonify, llevamos 3 años tratando de demostrar data de mejora de tiempos de acceso y cuesta. No es de un día para el otro, no es que, bueno, a ver, ¿y qué porcentaje mejoramos? Entonces, mi segundo pedido sería el tiempo, darnos tiempo a que las cosas puedan darse. Es importante esto que decís, ¿no? Porque en este sector, en nuestra industria, en la salud, las cosas tienen un tiempo mucho más curoso, más cuidado, no es como en otras industrias que la innovación corre mucho más rápido, ¿no? Pero aquí estamos hablando de personas, ¿no? Ni más ni menos estamos hablando de personas, entonces entiendo que este tiempo es necesario y todos tenemos que entenderlo, que lo tenemos que dar para que las cosas funcionen y sean lo suficientemente validadas para que no hagamos ningún tipo de daño. Sara, un deseo o dos, te dejo dar dos también. Yo voy a ser un poco idealista, me temo, que es parar y escuchar con la intención de entender al de enfrente antes de ponernos a hacer algo. Es cierto que innovación va de hacer muchas cosas y de intentar muchas cosas, pero a veces siento que venimos con ideas que ponemos encima de la mesa y que queremos desarrollar, en lugar de que se produzca una conexión entre todos los que estamos en la mesa y entre todos pensar si todos qué parte de nuestro background puede aportar al otro, al problema que tenemos delante. Somos una industria que además creo que no se lo puede permitir. Hay otras que tienen la suerte de poder buscar problemas. Nosotros tenemos los problemas y yo además invito al resto de industrias a que vengan, porque si están buscando problemas para sus soluciones, a nosotros problemas nos sobran. Lo que nos hace falta es gente que se siente para pensar las soluciones. Así que mi deseo es ese, escucha, y además lanzo la invitación, que es que nos sentemos realmente en la mesa los que consideremos que queremos dar ese paso de estar en la mesa. Ideal. Tiempo, parar, ¿no? Y sentarnos en la mesa todos los que necesitemos estar aquí para co-crear y crear esta nueva salud. Ignacio, tu deseo, tu misión, lo que quieras contarnos, que creas como que para cerrar aquí. Me dejas uno solo, ¿no? Te dejo dos, va. No, el principal deseo, yo diría, es una palabra que sería valentía, ¿vale? Valentía, y aquí tenemos en esta mesa varios ejemplos, valentía de gente como Marcelo, pacientes, personas con una patología concreta que decidan empoderarse y luchar por mejorar, valentía de startups, que haya emprendedores que sean valientes al arrancar, identificar necesidad y comprometerse a la solución de un problema, valentía por la parte de las grandes multinacionales de saber que no podemos ser los mejores en todo, hay que saber cuáles son nuestras limitaciones, saber que podemos tener flexibilidad, apoyarnos en estas compañías startups que nunca van a tener la flexibilidad, que tienen la flexibilidad que nosotros no tenemos y que nosotros podemos ayudarles. Y valentía por la parte que falta en esta mesa, que sería por la parte de pagadores, ¿vale? Que al final salir, romper los esquemas con los que podíamos pensar, ir un paso más allá. Y una cosa que para mí englobaría todas estas valentías, que es que cada uno de estos actores piense fuera de su caja tradicional, ¿vale? Que no pensemos en llevarnos nuestro trozo del pastel, sino realmente en dar su respuesta a un problema, una mejor solución, y de ahí los resultados vendrán solos. Gracias, Ignacio. Me gusta este deseo de valentía. También es cierto que nos falta a un solo agente en la mesa, pero bueno, ya buscaremos de traerlos en una próxima para que también nos cuente dónde están sus dolores y sus miedos, que es el de cuándo pagar, cómo y si se puede hacer, ¿no? Marcelo, tu deseo, tus dos deseos, te dejo espacio para que los cuentes como paciente, como persona con esta enfermedad que es la diabetes tan interesante y que hay muchos retos por delante. Diabetes tipo 1.
siempre Exacto. se mete en el saco a todas las diabetes. Hay varias diabetes. Yo tengo diabetes tipo 1, probablemente una de las patologías que más innovación ha tenido en los últimos 7, 8 años aproximadamente. Yo quiero que el paciente esté en el centro, pero desde el comienzo. Y no cuando una startup me muestra ya la app completamente diseñada y yo tengo que decirle primero que esa ya existe y segundo que no aporta nada distinto a lo que yo necesito hoy día. Poner al paciente en el centro desde el comienzo no es una arrogancia, yo creo que es una necesidad. Probablemente muchos de los fracasos, mucho del tiempo en conseguir resultados suceden porque nos invitan en la última etapa, cuando ya está todo diseñado, y resulta que el menú que me presenta la bomba de insulina que estoy usando yo hoy día no es del todo eficiente en la experiencia que uno hoy día necesita. Cuando estamos sometidos a tanto bombardeo de interfaces gráficas, un dispositivo como una bomba de insulina debe estar diseñado desde el comienzo por pacientes. La mayoría de los que hoy día tenemos, no. ¿A qué responde eso? Probablemente razones económicas, porque se usa el mismo diseño que se usó hace 5 años y no ha cambiado en nada. Pero probablemente las cosas van a cambiar. Yo también soy un optimista en ese sentido, por mucho que voy a seguir pidiendo lo mismo, voy a seguir pidiendo al paciente en el centro desde el comienzo. No me canso de eso, porque yo sé que en algún momento esto va a cambiar, porque habemos gente, como los que estamos aquí, que creo que sin soberbia somos un buen ejemplo, queremos que las cosas cambien. No podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo, decía Einstein, y efectivamente llevamos mucho tiempo haciendo lo mismo. Y cuando encontremos un interlocutor que piense como nosotros, ya sea a nivel de autoridad legislativa, administrativa o a nivel de pagador, probablemente vamos a hacer clic. A lo mejor nosotros, una generación, mi generación, no va a ver la cura de la diabetes, no va a ver mejoras sustanciales en su tratamiento, pero el que sigue sí. Porque mientras la cronicidad exista, vamos a seguir abogando por los derechos de los pacientes y darle voz, como me permitieron estar aquí precisamente en esta mesa y cerrando, de verdad, les agradezco. Creo que es una oportunidad que se me brinda una vez más y es muy valiosa y les agradezco esa instancia. Así que eso, el paciente en el centro desde el comienzo. Por esta reflexión última me quedo con estos deseos, ¿no? Tiempo, paciencia, paremos cuando tenemos que parar, paciencia, valentía y voz, ¿no? Voz a las personas para que esta innovación no solo sea centrada en las personas, sino con las personas. Muchas gracias y los esperamos en una próxima sesión. Gracias. Andrea, muchas gracias también a ti por esta sesión tan interesante. Ha estado muy bien, has dado además este broche, este resumen de lo que han sido estos 4 diferentes puntos de vista, 4 momentos de innovación, ¿verdad? Gracias, Elena. Ha sido un placer, una vez más, moderar una mesa tan importante como esta y sobre todo que todos los agentes se vean representados y tengan espacio para conversar. Ay, sí, pues muchísimas gracias una vez más.